Tengo miedo de las elecciones del domingo. ¿Te sentís así? ¿Conoces a alguien que te dijo algo así? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? El domingo 19 de noviembre del 2023 es el famoso balotage, las elecciones presidenciales en la Argentina. Y todo el mundo se está preguntando qué es lo que va a pasar. En este video voy a tratar de hacer algo muy difícil. Voy a tratar de hacer un análisis objetivo de los dos candidatos. Y para eso vamos a repasar las propuestas de ambos candidatos. Mi idea es que si ve este video un votante de Milei, un votante de Massa, ninguno de los dos se sienta atacado con todas las críticas y hechos y mi opinión personal respecto al tema. Al principio voy a ser lo más objetivo posible, poniéndote a vos las fuentes de cada dato que yo expongo y partes de clips. Y al final del video te voy a dar mi opinión al respecto. Desde ya te advierto que yo no soy economista, soy abogado laboralista argentino y soy especialista en derecho laboral y es en lo que más puedo opinar porque sé mucho las consecuencias jurídicas de modificar una normativa laboral. Si te interesa esto, jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Esta información vale millones y te la voy a regalar. Antes de empezar, quiero que tengan en cuenta que los dos candidatos prometen lo mismo básicamente. Ambos candidatos buscan bajar la inflación y bajar la pobreza. El tema es que ambos proponen formas distintas de lograr ese objetivo. Y el título de este video no es casualidad, porque actualmente la sociedad está bastante dividida. Hay muchísima gente que vota a Milei porque le tiene miedo al gobierno de Massa. La continuidad del modelo decadente que ha hecho que Argentina, de ser el país más rico del mundo, hoy esté debajo de la mitad de la tabla. Un país que tiene más de 40% de pobres, 10% de indigentes, una tasa de inflación que en la punta viene viajando al 300% y que está a las puertas de la peor crisis de su historia. Pero no rinde la plata. Y hay muchísima gente que vota a Massa porque le tiene miedo a Milei. No digo que no haya votantes que auténticamente quieran votar a Massa y auténticamente quieran votar a Milei, pero lo cierto es que hay mucha gente indecisa y mucha gente que vota por miedo al candidato opuesto. Y no es cosa menor el contexto socioeconómico laboral de la República Argentina. El país está en una crisis bastante grande con una inflación que viene galopando. Esta inflación galopante, la baja del salario real, de alguna manera está orillando a algunos votantes para el lado de algo distinto, para el lado de Javier Milei. Sé cómo terminar con la pobreza y sobre todo sé cómo exterminar la inflación. Y por otro lado, la sociedad, otra parte de la sociedad, está muy asustada con todas las propuestas que viene hablando Milei en los medios hace años. Propuestas como estas. Cosas que por ahí ya no se mencionan tanto en la campaña, pero que forman parte de sus convicciones más profundas, como por ejemplo la venta libre de armas, que está escrito en la plataforma electoral de La Libertad Avanza. Guns became the #1 killer of children in America. Guns. More than car accidents, more than cancer. The hell? Is that gunshot? O la eliminación de la obra pública de parte del Estado. ¿Qué pregunta? En el caso de que haya un pequeño pueblo, una pequeña comunidad que no tenga una ruta hacia una ciudad, en el caso de que no haya un privado que esté interesado en hacer la ruta para esos habitantes, porque no dejaría margen de ganancia, ¿cómo se pide? La pregunta es, yo te devuelvo la pregunta. Sí. ¿Vos crees que le tenés que robar el dinero a otro para hacer lo que alguien quiere? Absolutamente. Entonces, digamos, o sea, si no es rentable para el sector privado, es porque no es deseable socialmente. O la idea de que la contaminación ambiental se soluciona a través del mercado. Una empresa que contamina el río. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Esa es una sociedad donde le sobra el agua y el precio del agua, ¿cuánto es? 0. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. Y de esta cosmovisión también se desprenden sus ideas más conocidas y escandalosas, que Milei en algunos casos dijo que eran parte de un ejercicio filosófico, como el mercado de venta de niños. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? Pero es una discusión filosófica, porque además también hay otra cosa. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? ¿Diría usted, deben entregarse al pánico
Yo diría que sí. Bueno, ya sé que es un poco humorístico, es un poco un chiste, pero hay gente que tiene miedo de esto. Yo te lo digo respetuosamente. ¿Puedo hacer una... Para mí eso es campaña al miedo. Hay gente que tiene miedo sobre la eliminación de la educación pública. Nos interesa saber el sistema de voucher de Chile. Es una mierda. Lo que te puedo decir es que la gente que estudia universitario se tiene que endeudar a menos que sea gente que tiene mucho dinero, mucho. O sea, allá si no te endeudas no puedes estudiar. Hay gente que tiene miedo respecto a qué va a pasar con los transportes si se suben y se quitan el 100% de los subsidios. Hay gente que tiene miedo de qué va a pasar con sus derechos laborales si les quitan las indemnizaciones, si quitan la retroactividad de los convenios colectivos, si derogan el salario mínimo. Hay gente que teme por el sistema previsional argentino, por sus jubilaciones. Hay gente que tiene miedo que le saquen la moratoria o que reduzcan sus derechos. Bueno, ahora sí vamos específicamente a qué dice la propuesta, ¿sí? Bueno, lo primero es declarar la emergencia y el estado de quiebra del sistema previsional. Pero este estado de quiebra en la propia propuesta dice que generaría la caducidad de todos los derechos adquiridos bajo el régimen anterior, ¿sí? Y que se trate a todos los jubilados como acreedores de una quiebra. No sé cómo se animan a presentarlo por escrito. Por otra parte, quieren eliminar las leyes de movilidad automática, ellos las llaman leyes de indexación de las jubilaciones, o sea, esto que vos recibís, que son 4 aumentos anuales, ellos lo quieren sacar y quieren aplicar esto mismo también a los reclamos judiciales ya iniciados, o sea que el jubilado que está reclamando diferencias tampoco pueda cobrarlas, aunque tenga sentencia, etcétera, porque se le aplicaría este estado de quiebra del sistema. Incluso hay colectivos que también temen y hacen campaña en contra de Milei. Estamos aquí en la 32ª Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Pero nada nos extraña de quienes están negando que hubo desaparecidos, de quienes están negando los derechos de las personas LGBT, quienes quieren sacarnos los derechos conquistados a las mujeres, como el aborto legal, seguro y gratuito, quienes quieren negar los derechos laborales, o sea, alguien que tiene adentro este tipo de ideas, a veces se les escapa y bueno, es un fallido, supongo yo, que no pudo ocultar. Repudiamos absolutamente, y esto más a título personal. En el caso de Milei, el negacionismo que plantea en cuanto a la dictadura y todo eso, y es bastante fuerte y complicado, y es importante que un artista de este nivel diga que eso no está bueno. Taylor no votaría a Milei. Taylor es anti-Milei. Pero, como dije hace unos minutos, ambos candidatos en realidad lo que dicen, lo que alegan, es que buscan eliminar la pobreza, la desigualdad y buscan un país mejor. Veamos. Se va a poner interesante. En primer lado, el candidato Massa es actual ministro de Economía, un ministro con superpoderes, han dicho los medios, por las facultades que tiene respecto al último tiempo. Él alega que la crisis se debe a varios factores. Uno de los factores es el famoso COVID. No es novedad que hay una crisis a nivel mundial que es consecuencia de toda la cuarentena que sufrió todo el mundo, básicamente. Esto básicamente causó que haya inflación en países que nunca había inflación o que era casi nula, y en nuestro caso se fue galopando. Lo otro que habla mucho el economista es el tema de la sequía. La Argentina tenía pronosticado juntar un montón de dólares a través de la exportación, y por culpa de la sequía, de alguna manera esto afectó muy gravemente la balanza comercial argentina. Por la sequía paso a tener 79.000 millones de dólares de exportación. Digamos, soslayar ese dato es como que usted me diga que en el canal le prometieron que le iban a pagar 100.000 pesos por mes, usted comprometió en su casa gastos por 90.000 pesos por mes y a fin de mes le vinieron con 79.000 pesos por mes. Y la tercer pata que se lo ve nombrar mucho en los medios es la deuda del FMI. Esta deuda adquirida en el gobierno de Macri, que de alguna manera fue la más alta del último tiempo, incluso rompió récords para el mismo FMI, de alguna manera puso en jaque la estabilidad y la balanza comercial argentina conforme estos factores que te acabo de nombrar. Incluso en una entrevista hace unos días, Massa cuenta que la última devaluación que hubo del 20% del peso argentino se debió a que el FMI le pedía una devaluación del 40 o hasta el 60%, incluso escuché que hasta el
100%, es lo que se rumorea que pedía el FMI de devaluación. Bueno, a ver, la inflación ni la detuvo ni la estabilizó. El primer cuatrimestre. Esa es la inflación. Esa es la inflación. Bueno, no es necesario poner ese video, ya todo el mundo la conoce, ¿no? Pero fíjese que arrancamos los primeros 4 meses bajándola de 7,4 a 4,9 y después vino la sequía. Bueno, la sequía era algo que no en su dimensión. Y se está olvidando de poner la devaluación que pidió el FMI. Sí. Al respecto, Massa cuenta que el año que viene la balanza comercial a la Argentina va a estar mucho mejor porque se pronostica que no va a haber sequía, básicamente por el gasoducto, que es una obra pública muy importante que se acaba de terminar, que va a mejorar el tema de la balanza comercial. El 2024 va a ser un año muy bueno para la Argentina, gobierne quien gobierne. Sí. El año que viene Argentina va a exportar gas y petróleo. Ya terminamos el oleoducto, empezamos a exportar petróleo a Chile, ya estamos después de 14 años exportando gas a Chile desde el norte y el año que viene, en lugar de ser menos 7.000 millones de dólares la cuenta energética de Argentina, va a ser más 7.000 millones de dólares. En segundo lugar, tenés 18.000 millones de dólares más de ingreso de todo lo que es el sector agronegocios. Y en tercer lugar, tenés un crecimiento de exportaciones de un sector que está en pleno proceso de maduración y que el mundo mira con devoción a la Argentina, que es el sector mineral. ¿Qué te da eso? 40.000 millones de dólares más de fortalecimiento de tus reservas, que es lo que hace fuerte a la moneda. En teoría, este superávit va a hacer que el año que viene estemos mucho mejor que en este momento y que haya un crecimiento económico. Por su lado, Milei critica mucho este tipo de políticas que adopta el oficialismo porque básicamente dice que este tipo de políticas producen más inflación. Por eso, entre otras cosas, Milei critica los subsidios y otras políticas económicas. Y se habla del equilibrio fiscal. ¿Por qué no me cuenta del desastre fiscal que está haciendo con el Plan Platita? Con sus palabras, Milei se reconoce como un anarcocapitalista. Yo soy liberal libertario. Y además yo soy un liberal en lo institucional. Lo que pasa es que soy minarquista de corto plazo y obviamente de largo plazo soy un anarcocapitalista. Minarquista. Solo seguridad y justicia en el Estado. Es decir, yo veo al Estado como el enemigo. A mí cuando me dicen el Estado presente me suena al pedófilo en el jardín de infantes. Y te lo estoy poniendo en manera suave. Por lo tanto, yo soy partidario de minimizar el Estado, llevarlo a su mínima expresión y dentro del conjunto de posibilidades está el cero. Esto significa que él cree que la mejor forma de organizar un Estado es sin la intervención del Estado en la economía y dejando todo librado al libre mercado. Por eso, una de sus políticas consiste en destruir el Banco Central y tratar de dolarizar la economía argentina. ¡Pará! Bueno, basta. ¡Pará! Ahí está. De esta forma, alega que al dolarizar la economía argentina, de alguna manera va a frenar la inflación, lo que va a aumentarle el salario real a la gente porque le va a permitir que pueda ahorrar, básicamente. No me voy a meter en el tema de la dolarización porque muchos economistas dicen que es imposible o que solo sería posible a través de una mega devaluación o una hiperinflación. Que obviamente es una locura, y no lo digo solamente yo, sino que hasta el economista que propone la dolarización estaría de acuerdo. Primero que no podés dolarizar esos valores y no tendría sentido. Si la opción de dolarizar fuera dolarizar a 2.000 pesos, no sería una opción. De todas formas, el discurso de Milei fue cambiando a lo largo de los meses diciendo que esto sería en una segunda o una tercera etapa. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Unos momentos después. Estamos dispuestos a recibirlo en la Argentina, darle los honores de un jefe de Estado y no solo eso, darle los honores propios del jefe espiritual de la Iglesia, dado el credo católico de los argentinos. Pudiste haber sido más sutil. Usted viene a quitar derechos. Eso es falso. Unos momentos después. Nosotros queremos hacer un programa de ajuste mucho más severo que el que pide el fondo. Unos momentos después. El derecho al salario mínimo lo que genera desempleo. Es decir, no es gratis, porque van a querer ir primero contra la propiedad del dueño de la empresa. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué subsidios va a recortar? Todos. 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 Unos momentos después. Voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas, ¿sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas.
¿A cuál le creemos? ¿Al que mintió en lo de Feynman o al que miente esta noche? A la pelota. Pero más allá de la cuestión económica, que repito, yo no soy experto, simplemente hasta ahora simplemente les dije datos que fui recogiendo de los distintos medios, hablemos de derecho laboral. La cantidad de puestos de trabajo del sector formal está clavado en 6 millones. Y es tan escandaloso el desequilibrio en el mercado laboral que hay 8 millones que están en el mercado informal. La única forma de encontrarle solución a esto es con crecimiento económico. Pero el crecimiento económico implica acumulación de capital, capital físico y capital humano, y también progreso tecnológico. Ahora, la acumulación de capital se da cuando se invierte. Ahora, nadie va a invertir dinero si no puede ganar plata. Es decir, si usted tiene una maraña de fiscal imposible, es imposible ganar dinero, nadie va a invertir. Y si usted gana dinero, es imposible que usted quiera seguir si no van a respetarle su derecho a propiedad. Pero no solamente eso, además hay que financiarlo. Y eso se financia con ahorro. Y eso implica postergar el consumo en el tiempo. Sin embargo, la casta lo único que hace es consumir capital. Porque vive consumiendo con su modelo del gasto. Y entonces, cuando genera déficit fiscal, sube los impuestos, bajan los beneficios, se acumula menos capital. O emite dinero, genera inflación, que también es un impuesto, pero al mismo tiempo distorsiona los precios y hace que la asignación de recursos sea incorrecta. O se endeuda y entonces genera más riesgo país, más tasa de interés, falta de financiamiento y por ende se cae la inversión, el empleo y los salarios reales. Ni que hablar de la idea de la justicia social de redistribuir el ingreso y castigar el ahorro y la inversión. Por lo tanto, estas medidas de combatir el modelo de la casta tienen que ser complementado con una modernización del sistema laboral y reducción de las penalidades, de modo tal que haya crecimiento con acumulación de capital y suba el salarios reales. Tiempo, Javier Milei. Desgraciadamente, lo que estás diciendo es que le vas a eliminar el derecho a la indemnización a los trabajadores. Voy a aplicar el modelo que aplica la UOCRA, que está dentro del marco de la ley. Respecto de las políticas laborales de Massa, podemos hablar al menos de las siguientes. Hemos planteado y estamos planteando una mejora en el ingreso desde 2 lugares. Obviamente la paritaria libre, pero además la reducción de impuestos. Ya hay 16,5 millones de argentinos que reciben la devolución del IVA. Y obviamente terminamos con la mentira del impuesto a las ganancias sobre el salario. Y más de 2 millones de argentinos ya no tienen esa preocupación. Lo hicimos hace algunas semanas. Pero creemos que además hay que seguir haciendo. Y en ese sentido es clave hablarle a las personas con discapacidad que hoy son rechazadas del mundo de trabajo, básicamente porque la pensión funciona como un límite. Se termina el límite de que el que tiene pensión no puede trabajar. Se termina esa muralla. En paralelo, quiero dejar claro en el mundo del trabajo el rol de las mujeres, que hoy son discriminadas en el salario. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas por la misma tarea paguen la misma remuneración a hombres y mujeres. Quiero hablarle además a las pymes, decirles que ya empezamos a eliminarle las cargas sociales hace 2 semanas por los nuevos empleos y por el empleo de los jóvenes, además de por incorporar a beneficiarios de programas sociales. Y en paralelo decirles que vamos a un sistema de simplificación tributaria. No quiero empresarios pymes en la Argentina que tengan que andar haciendo un curso porque pagan 150 impuestos entre nación, provincia y municipio. Por último, quiero ser claro respecto del programa de desarrollo exportador. Energía, minería y agro, al que ya empezamos a bajarle las retenciones al maní, por ejemplo, en Córdoba y a la leche, vamos a seguir impulsándolos porque son la consolidación de las reservas argentinas. Gracias, Sergio Mas. Por ejemplo, conforme ven en pantalla, una de las cosas que dijo es básicamente sacarle el impuesto de las ganancias a los trabajadores. Básicamente, más de 1 millón de trabajadores argentinos ya no tienen que pagar ganancias que antes sí estaban pagando. En este sentido, ambos candidatos hablan también de la reducción de impuestos y de un sistema simplificado. Massa en el debate presidencial incluso habló de que quiere hacer un sistema simplificado para el registro de los trabajadores. Otra cosa que dijo el candidato en el debate presidencial es que los juicios laborales están tardando muchos años y que va a hacer cosas al respecto para que tarden menos. Por último, el tercer eje. Tenemos que animarnos a exigirle cuentas también a la justicia. No puede ser que un juicio por indemnización
demore 5 años, que una adopción demore 7 años. El candidato Massa también habló de paritarias libres. Básicamente, cuando hablamos de paritarias, hablamos de negociación de salarios. A veces lo que hizo el Poder Ejecutivo es limitar la negociación para que no haya un aumento muy alto de los salarios, para que eso no cause inflación, básicamente. Pero como actualmente el salario real cayó un montón, proponer que pueda haber paritarias libres, básicamente lo que quiere decir es que él quiere que haya una vuelta al valor del salario real argentino. O sea, que se reconstruya el valor del salario real, que hoy en día está muy bajo. Esto significa que un trabajador que está totalmente registrado está cobrando menos que hace 2-3 años, porque más allá que nominalmente cobre más, en números está cobrando más, le alcanza para comprar menos cosas. Y en el caso de Milei les estoy compartiendo la información oficial que figura en la Cámara Nacional Electoral por el Partido La Libertad Avanza, del candidato Milei. Básicamente habla muchas cosas respecto a cómo modernizar lo que sería el sistema laboral argentino. Básicamente lo que quiere es crear una nueva ley de contrato de trabajo sin efecto retroactivo, cuya principal reforma resulte eliminar las indemnizaciones sin causa para sustituirlo por un sistema de seguro de desempleo a los efectos de evitar litigiosidad. De esto me voy a referir a unos minutos. También habla, al igual que el otro candidato, a reducir las cargas patronales, a promover la libertad de afiliación sindical. Esto básicamente, en realidad ya existe libertad de afiliación en la Argentina, o sea, los trabajadores se pueden afiliar sí o no, es una cuestión de libertad de ellos. También habla de promover la limitación temporal de los mandatos sindicales. Esto quiere decir que probablemente quiere bajar el tiempo que un candidato, un delegado o un dirigente sindical tiene de mandato. Capaz si tiene 4 años, capaz lo quiera bajar a 2, básicamente, puede ser. Habla de reducir los impuestos al trabajador. Bueno, esto tiene que ver con los impuestos también. Recuperar con inversión privada las escuelas de artes y oficios. Crear una bolsa de trabajo pública con financiamiento privado. Reemplazar la actual ley de riesgo de trabajo sin efecto retroactivo por una legislación acorde al contexto internacional. De ley de riesgos tengo un montonazo de videos de este canal, pero hay que ver cómo la quiere reemplazar. Y después habla de recuperar y jerarquizar la carrera administrativa estatal, achicar al Estado. Bueno, hay muchos memes dando vueltas de esto, con ofertas de retiro voluntario, jubilaciones anticipadas. Bueno, también habla de que quiere destruir muchos ministerios o transformarlos en uno solo, básicamente. En muchos países del mundo se está hablando de reducir la jornada laboral, y esto es lo que dijo el candidato en el pleno debate respecto a la jornada laboral, mientras hablaba con una candidata de la izquierda. Hubo un pedido de derecho a réplica, en este caso de Miriam Bregman. Sí, cuando Milei te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan. Indemnizaciones, afuera. Licencias, afuera. Aguinaldo, afuera. Si sos monotributista, precarizado, tercerizado, no registrado, ya estás afuera. Pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor. No te van a dar los derechos que hoy no tenés. Porque la única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites. Muchas gracias. Gracias, Miriam Bregman. Javier Milei pidió su derecho a réplica. Hayek, que era tan sabio, decía, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es tu caso, Miriam. A ver, ¿puede? Sí, por favor. ¿Me das los 10 segundos que me robó? Sí, se los vamos a dar. Ustedes se comprometieron a no interrumpir las intervenciones del resto. Adelante. Ya son 20. Además, habla de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo. Esto es maravilloso. ¿Por qué entonces no la llevamos a una sola hora, un día? Va a haber empleo para todos. Es decir, es como decir que se modifica la ley de gravedad con un decreto. Pero como si todo esto fuera poco, dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta básica, que sería maravilloso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que con las cosas que vos proponés, en lugar de tener más, vamos a tener muchísimo menos. Y vamos a tener un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas, que seguro vos vas a querer nacionalizar. Respecto a la jornada laboral, lo primero que quiero decir es que cuando la jornada laboral era de 12 horas, a las empresas lo primero que dijeron era que si bajaban la jornada laboral, las empresas se iban a fundir.
lo que nosotros creemos que es imposible bajar ahora por la crisis o lo que sea, en realidad yo considero que es el mejor momento económico, social, para bajar la jornada laboral. Si quieren me piden y hago un video al respecto. ¿Cómo es el mejor momento para bajar la jornada laboral? ¿Me estás hablando en serio? La idea de bajar la jornada laboral básicamente de alguna manera le aumenta el costo laboral a la empresa porque te tiene que pagar lo mismo por trabajar, ponele una hora menos. Entonces hay muchas empresas que se están quejando por eso. Siempre se quejaron, es algo histórico. Pero teniendo en cuenta que el valor del salario real está entre el 20 y el 40 o el 30% menos a valor nominal, digamos, o sea, el salario real está reducido, este es el mejor momento, porque subirle el salario a los trabajadores o reducir la jornada y dejarles el salario igual es lo mismo, o sea, reducirle la jornada laboral a los trabajadores de toda la Argentina implicaría fortalecer el salario real del trabajador y dejarle que tenga tiempo de alguna manera para reactivar la economía, porque en esa hora libre que tiene, que antes estaba trabajando, capaz va a ir al gimnasio, al cine, a hacer amigos, va a tomar clase de cocina, no sé, va a consumir y va a reactivar el consumo interno. Y a la vez hay muchas propuestas que dicen que esto generaría empleo, porque solo con las grandes empresas que tienen a todos los trabajadores registrados, si le reducís una hora, ponele, a esos trabajadores, esas empresas van a tener que contratar gente y de alguna manera le estarías dando trabajo a más de 500.000 personas. Estas son propuestas reales que se están discutiendo y esta es la opinión de este candidato al respecto. Ya que estás, déjame en los comentarios qué te parece el tema de la reducción de jornada y si querés que haga un video al respecto, avísame en los comentarios. Pero bueno, más allá de la jornada, yo creo que lo más importante, lo que más me asusta a mí, hablando un poco de opinión personal, es esto de la eliminación de las indemnizaciones, sacar la retroactividad de las normas de los convenios colectivos y esto de prohibir o limitar los salarios mínimos. Y hablemos un poco de cada cosa. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. ¿Y qué quiere decir esto de eliminar los salarios mínimos? Pues el candidato dice que el salario mínimo no debería existir, que el salario mínimo debería estar determinado por el mercado. Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. ¿Y qué es lo que me preocupa como laboralista? O sea, dentro de la estructura de negociación colectiva de un país, hay países donde no hay negociación colectiva, hay países donde hay negociación colectiva por empresa, hay países donde hay negociación colectiva por actividad, como pasa en la Argentina. O sea, ¿cómo la Argentina, el ordenamiento, la ley, protege los salarios? De dos formas. Uno, te establece un salario mínimo por ley, que ese salario mínimo dice los trabajadores no pueden ganar menos de esto. Y otra cosa es que por actividad o por oficio o por convenio colectivo, mejor dicho, más propio, se negocia colectivamente el salario. Entonces, si vos trabajás en un comercio vendiendo zapatos, el sindicato de comercio hace un acuerdo con las empresas, con la cámara empresarial y establecen el salario mínimo para todas las zapaterías de todo el país, va a ser tanta plata. El Estado, el ministerio, homóloga y dice, está bien, tienen razón, esto es razonable. Y eso lo que crea de alguna manera es una competencia leal. O sea que este negocio y el negocio que se puso enfrente, los dos deberían pagarle lo mismo a ese trabajador legalmente. Y si una de esas empresas incumple la ley, ese trabajador después les puede hacer juicio y reclamarle todas las indemnizaciones. Hace poco fue un congreso de derecho laboral internacional y un abogado de Italia contaba que en una de las partes de Italia no había salario mínimo. Y lo que pasaba es que la gente, los trabajadores, se mataban por conseguir un empleo con un salario precario que no les alcanzaba para nada. Y hablaba de que había salarios de 3-4 euros por hora. Ya sé lo que estás pensando, euros es un montón de plata, pero no, allá pagan gastos en euros y con 4 dólares por hora no haces casi nada. Y que el salario básicamente es un bien tutelado por ejemplo, por la Constitución, por los tratados internacionales, por los derechos humanos fundamentales, porque el salario mínimo vital y móvil es un derecho humano fundamental que te tiene que alcanzar para un montón de cosas. Si vos no regulás el monto del salario mínimo, ya sea a través del Estado o a través de la negociación colectiva, lo que haces es que los trabajadores compitan por un salario de miseria. Entendiendo el derecho al trabajo como un derecho humano fundamental, sí o sí la intervención del Estado es clave para garantizar que toda la población tenga mejores salarios. Sin embargo, advierto que desde el punto de vista de estos economistas libertarios, básicamente dicen que no, al revés. Te digo, ni me sorprende. Yo lo veo más claro que el agua, pero
Por favor, si tenés una opinión fundada respecto al salario mínimo, poné en los comentarios que todos aprendemos de tu experiencia. Pero lo que más me asusta es el tema de las indemnizaciones. Y yo estaba pensando, ¿por qué me asusta tanto? Y no es por el tema de la plata, porque lo que dice esta propuesta es, te voy a sacar todas las indemnizaciones, les pido, y te voy a poner un seguro. Entonces el trabajador dice, bueno, es lo mismo, me sacan plata por acá, pero me la dan por allá. Pero lo que te están escondiendo es que eliminar estas indemnizaciones lo que va a hacer es cambiar toda la dinámica sociolaboral de la Argentina, de todo el trabajo básicamente. Porque te explico más o menos cómo funciona ahora. Vos empezás a trabajar en un lugar y te dicen, bueno, tenés que trabajar de 9 a 5. Y de lunes a viernes. Y de repente, si viene tu jefe y te dice, no, ¿sabes qué? Necesito que trabajes el sábado y el domingo. Y necesito que te quedes 2 horas más todos los días. Vos le decís, no, no puedo. Y tu jefe te dice, si no te gusta, andate afuera. Y vos decís, no, ¿cómo me voy afuera? No, si me echás me tenés que pagar una indemnización, porque yo no hice nada malo. Entonces el jefe dice, bueno, está bien, no vengas el sábado. Pero si vos eliminás la indemnización, despedir al trabajador le va a costar 0 a la empresa y en consecuencia te va a echar y va a buscar un trabajador que tenga más hambre, más necesidad de ese trabajo. Entonces, lo que se potencia en esos casos, en esos ejemplos, es el famoso ejército industrial de reserva, básicamente. ¿Qué significa esto en castellano? Que el sistema capitalista a veces lo que necesita es un montón de gente desempleada, un montón de gente pobre, para que se vean obligados a agarrar esos salarios de miseria. Y sin indemnizaciones laborales, vos lo que estás potenciando es ese poder de la empresa sobre el trabajador. Y lo que termina causando en la práctica es que haya más incumplimientos a la ley, porque no hay consecuencias jurídicas, no te tengo que pagar indemnización, y que el trabajador se vea en la espada y la pared. Y las otras dos críticas gigantescas a este sistema de eliminar las indemnizaciones y poner básicamente este fondo de cese laboral es, primero y principal, que esto es más caro para la empresa. Si vos querés modernizar el derecho laboral, ¿por qué le estás poniendo un costo más alto? Porque actualmente, si una empresa despide a un trabajador con causa porque el trabajador hizo algo mal, le tiene que pagar 0 pesos. Y si tiene que pagarle porque lo despide sin causa, le paga una indemnización tarifada, o sea que hay una fórmula matemática para saber cuánto hay que pagarle. Pero si vos creas un sistema de seguro, ese seguro hay que financiarlo de alguna forma. Por ejemplo, en la industria de la construcción, la 22250, se le retiene el primer año a los trabajadores el 12% del salario todos los meses. Y el día que se van, que renuncian, que los echan con o sin causa, le pagan esa plata básicamente. Pero imagínate si vos sos la empresa. Vos sos una empresa que tiene 2.000 trabajadores, de un día para el otro vas a tener que pagar el 12% por cada trabajador. O sea que te están aumentando, te querían reducir los impuestos, pero ahora te están aumentando y te obligan a pagar el 12%. Y antes, si vos despedías solo con causa, tenías que pagar 0 de indemnización. Y si despedías sin causa, sin motivo, tenías que pagar más o menos un salario por año, más o menos otros montos. Pero imagínate la cantidad de plata que podés pagar, la cantidad de gente que podés despedir con el 12% de cada uno. Lo que crea esto es mayor rotación de personal en las empresas. Y en realidad lo que quieren las empresas y lo que quiere el trabajador es estabilidad en el proyecto de vida del trabajador, en el proyecto empresarial, porque capacitar a alguien lleva trabajo y es un costo económico para la empresa. Y esto no lo digo yo hace poco fui a un congreso de Derecho Laboral en Corrientes de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral y esto lo decía Julián de Diego, que es abogado de empresas. Esto le produce un costo laboral más grande a las empresas, este fondo de cese laboral. Entonces, más allá de la plata, esto le produce un perjuicio enorme al trabajador que pierde ese poder de negociación porque no tiene indemnización. Entonces es básicamente hacer lo que te dicen o te quedás en la calle y sin nada, y básicamente le perjudica a la empresa que viene cumpliendo la ley, que antes te despedía con causa y te pagaba 0 pesos, y ahora si te despide con o sin causa tiene que pagar el seguro igual. Y por último, esto es muy perjudicial porque básicamente es menos plata para el trabajador. Porque el trabajador que actualmente venía cumpliendo durante 10 años, durante 20 años, poniendo toda su fuerza a disposición, de un día para el otro se lo despide porque está muy viejo y la verdad, hoy en día tenés antigüedad y no te quiero despedir porque si no es mucha plata, si te sin causa estoy al horno. Pero después, ¿qué va a pasar con esos trabajadores que tengan 55, 60 años,
que la empresa diga, ¿sabes qué? Me encantaron estos 20 años, pero no te necesito, te voy a despedir y voy a contratar a otra persona. Hoy en día ese trabajador no tiene estabilidad propia, pero tiene más permanencia en el empleo, porque la empresa dice, esta persona tiene 16 años de antigüedad, la despido con causa o no la toco. Pero ahora, si se cambia ese sistema, esta persona puede verse bastante comprometida en una edad que tampoco es tan fácil conseguir trabajo. Y ya sé lo que me estás pensando, no, pero Milei dijo que esto lo iba a hacer en segunda o tercera generación. Y la verdad no sé qué responderte a eso, porque si vos ves los dichos del candidato antes de las PASO, después de las PASO, después de las elecciones principales, etc., sobre los mismos temas, fue cambiando un poco el discurso y fue siendo cada vez más moderado. Pero ¿qué es lo que piensa realmente? ¿Qué es lo que propone realmente? ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Desde ya, jurista, te invito a que pongas comentarios, que comentes, que me enseñes, que me instruyas, pero que no me insultes si estás a favor o en contra de cualquiera de los candidatos. Yo traté de ser lo más objetivamente posible. Te leo. Pase lo que pase, jurista, el domingo, no te angusties. Pensá en tu salud, pensá en la vida, disfrutá. Un vaso se puede ver, la parte medio llena o medio vacía. Yo creo que los argentinos somos muy resilientes. Tenemos el don de la supervivencia y yo creo que vamos a estar bien. ¿Vos qué opinás, jurista? Si querés seguir profundizando estos temas, mirá estos videos, porque te digo que, jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Nos vemos en el próximo video. Eso lo va a determinar la justicia.